Amigos, bienvenidos a un programa más de Cátedra Legal aquí por su canal favorito Full TV. Nos encontramos, como siempre, ustedes ya conocen, comentando algunos temas jurídicos, legales, relacionados con la actualidad y dando siempre nuestra opinión al respecto. Nos encontramos, como siempre, con el doctor Manuel y el doctor Fernando. ¿Qué tal, doctores? ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes, doctor Gonzalo, doctor Fernando. Una semana más aquí en este programa para dar más luces sobre el quehacer jurídico en el país. Doctor Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor Gonzalito, doctor Manuelito. Buenas tardes con todos. En realidad hay que agradecer, es un buen día, fin de semana. Después de haber tenido una semana muy movida, han venido también nuevas casaciones, nuevos temas que seguramente le va a interesar a las personas de lo que vamos a hablar. Muy bien, genial. En esta oportunidad vamos a hacer una inversión de los tiempos. Voy a empezar comentando yo, porque tengo un tema que no es muy largo, pero que es de mucha importancia, mucha preocupación para, sobre todo, padres de familia, dado que ellos son los que soportan, por ejemplo, el tema de la carga familiar, el tema de la educación de los hijos. Es un tema que ha sido es siempre tratado por el INDECOPI, y se trata de lo que es las obligaciones de los centros educativos, particulares enteramente, respecto de asuntos esenciales como, por ejemplo, los reglamentos de convivencia, en base a la famosa ley anti-bullying, por un lado, y también lo referente a al pago de las pensiones, el condicionamiento de matrículas, ¿no? El pago de matrículas. Porque ha ocurrido que, por ejemplo, el INDECOPI siempre ha tenido una misma línea, pero en esto lo he expresado a través de un caso, que es a través de la resolución 76-2024-CPC-INDECOPI en Puno ocurrió esto. Ocurre también en muchas partes del país, pero es un caso en el que yo he podido observar. Es INDECOPI versus una empresa que se dedica precisamente a vender o a prestar el servicio educativo, ¿no? En este caso, ¿qué fue lo que se denunció? ¿Qué ocurrió en este caso? Básicamente, la institución educativa que fue materia de infracción en esta oportunidad no entregó, según lo que nos narra la resolución, a cada estudiante y padre de familia al inicio del año escolar 2023 un boletín informativo sobre las normas de sana convivencia y disciplina escolar. Y además la proscripción de la violencia y el acoso, es la famosa ley anti-bullying. Un tema muy importante porque en los colegios hemos estado viendo noticias permanentemente en las que niños, niñas son objeto de malos tratos, objeto de bullying, como se conoce, ¿no? Es importante esto porque es un derecho fundamental. Que los padres y los alumnos puedan conocer las reglas de convivencia según la política pública que se encuentra en el tema del bullying, y además los mecanismos que existen para proteger a los niños de este tema, ¿no? En este caso, la autoridad de INDECOPI, la autoridad de INDECOPI de Puno, la primera instancia, la Comisión de Protección al Consumidor, que se encuentra dentro de lo que serían funciones de la Comisión de la Oficina Regional de INDECOPI de Puno, sancionó a esta empresa con 33.26 UITs. Generalmente son sanciones bastante elevadas, ¿no? Es una multa significativa, básicamente por desproteger a los estudiantes, pero estas son las ocurrencias del caso, ¿no? Por ejemplo, además del tema anti-bullying, también se dio un tema de cláusulas abusivas, que es una materia, para poner en contexto de la gente que nos mira. Las cláusulas abusivas son acuerdos contractuales, más que acuerdos, en este caso, son cláusulas contractuales en las que evidentemente no hay una negociación, ¿no? Porque una cláusula abusiva solo se puede entender en el contexto de un contrato adhesivo o de una cláusula general de contratación. De adhesión. Donde las cláusulas están previamente, no entran en convenio contigo. En negocio. Entonces, ya tienes el contrato acá, si quieres lo firmas, si no, no. Exactamente. Ejemplo, el contrato de la Sociedad Eléctrica de Arequipa, o sea, aparte. O de servicios como tickets de avión, tickets de bus, ese tipo. ¿Quieres
agua potable, quieres energía eléctrica, vienes y firmas acá. Si no, Claro. contigo no entra la negociación de claro. cuánto es el kilowatt o el metro cúbico de agua, ese ya está hecho, entonces Así es. ese es un contrato Todo ya por adhesión, por que adhesión. tú de frente firmas, ¿no? Entonces, en estos contratos adhesivos, básicamente, el punto principal por el cual se considera que pueden entrar en abusividad es enteramente precisamente porque el Indecopi considera que como no hay negociación, ¿no? Simplemente dicen que es una cláusula impuesta, ese es el término que se utiliza. Yo tengo bastantes reparos con ese tipo de terminología. Consideran que puede llegar a tener abusos porque el consumidor no puede decirle al proveedor que quisiera tomar el servicio de otra forma. Entonces, por ejemplo, ¿qué había ocurrido en este caso? Se había puesto, por ejemplo, cláusulas con este estilo, ¿no? Medidas que adopta el colegio frente al incumplimiento del pago de pensiones escolares, ¿no? Relacionado también, el bullying también está en otra cláusula. No podrá matricularse en el colegio pese a que haya incumplido con cancelar deudas, ¿no? ¿Qué significa esto? La cláusula dice, ¿no? Medidas que adopta el colegio frente al incumplimiento de pago de pensiones, es decir, no se cumple con el pago de pensiones. ¿Y qué es lo que dice? Inciso 6, dentro del contrato de este colegio. No podrá matricularse en el colegio pese a que haya cumplido con cancelar los adeudos. Punto. ¿Qué significa esto? Que la cláusula buscaba impedir la matrícula de un estudiante incluso si su deuda ya había sido pagada en el pasado, como una especie de sanción, ¿no? No, eso ya es abusivo, ¿no? Claro, como una especie de sanción. Y eso es entendido como una limitación al derecho a la educación que tendrían los menores, ¿no? Y es ilegal porque contraviene un artículo expreso del Código de Protección al Consumidor, el artículo 50, literal E, porque prohíbe que las cláusulas puedan limitar los derechos de los reconocidos a los consumidores, ¿no? Por un lado. Otra cláusula abusiva fue la renuncia a reclamar por los pagos realizados. ¿Qué decía? Renuncia a reclamos por montos pagados. En caso de que el hijo apoderado del padre de familia sea retirado o trasladado del colegio por cualquier motivo, en cualquier época del año se compromete expresamente a no efectuar peticiones o reclamos ante el colegio o entidad promotora. ¿Esto qué significaba? Que pretendía que los padres de familia renuncien, ¿no?, al derecho que tenían a reclamar la devolución de esos pagos. El derecho constitucional de la petición, ¿no? Claro. No, es que en algunos colegios pagan garantía para ingresar. Matrículas, el concepto de matrículas. Y precisamente hay casos en los que la matrícula, digamos, se inscribe un niño, se paga una matrícula que es básicamente por todos los años, ¿no? Para que se reserve su vacante durante todos los años. Que ¿no? se devuelve proporcionalmente una claro, parte. Claro, que se devuelva. Si has entrado a primaria, estás en el primer grado de primaria y solo has hecho primero y segundo, te faltan 3 o 4 así más. Es. Si te retiran, te devuelven prorrateando. 2 años, antes no era así, no ha sido modificado, y eso creo que está bien. No, el COPI está cumpliendo un rol. Ahí ha habido eso. A la matrícula, pero hay colegios que te exigen un pago, una colaboración para el ingreso. Ya, ese puede ser otro tipo de concepto que incluso también está... Eso te lo tienen que devolver. Está, claro, si es parte razonable de una prestación que puede dar el colegio, porque son montos con un objetivo, ¿no? Entonces podría entenderse legal, pero si no solo se vuelven, por ejemplo, cuando retiras al niño, se podría considerar una cláusula abusiva, dentro del mainstream, no dentro de lo que el Indecopi conoce. Entonces, esta cláusula segunda pretendía que los padres renuncien a su derecho a reclamar la devolución del dinero, y es ilegal, evidentemente, porque una cláusula que limite el ejercicio de un derecho reconocido al consumidor por el Código, per se es ilegal. No se discute si razonablemente podría ser o no tiene hasta empleada. Por no puesta, ¿no? Se tiene por no puesta. Ese es el efecto principal de las cláusulas de este estilo, que se entienden por no puestas. En términos generales, los consumidores tienen derechos, según el Código de Protección al Consumidor, están enumerados en el artículo 1, ¿no? Hay una lista de derechos a servicios idóneos, a que no se restringe el ejercicio de sus derechos mediante cláusulas abusivas. El concepto de las cláusulas abusivas es un poco, en mi opinión, ya vamos entrando en el terreno de la crítica, en mi opinión el tema de cláusulas abusivas, incluso que se encuentra mencionado en el Código Civil, tiene un problema al considerar que la falta de negociación es una condición que le da la posibilidad de perder al consumidor. Porque esa idea de que no exista negociación, ¿no?, no tendría por qué hacer perder al consumidor. De hecho, no se podrían prestar muchos servicios si no fueran contratos por adhesión. Imaginemos, por ejemplo, si tuviéramos que negociar con una aerolínea
que cada pasajero tendría que negociar con la aerolínea ¿Cuánto es su lo que pago por pasaje, pasaje? Seguro. su seguro, su asiento, el tamaño del asiento, si yo quiero que me cobren, quiero llevar mi perrito dentro. Imaginemos que pudiéramos negociar eso. Literalmente no habría pasajes de avión, porque el costo de transacción por cada pasajero haría inviable el Por servicio. eso, una vez más, Ujú. nuestro Código Civil tiene que ser modificado. Tiene 40 años de vigencia y muchas de estas cosas ya la realidad lo ha superado. Claro, ahí el Código Civil es digamos, el origen de estas consideraciones sobre cláusulas abusivas. Evidentemente hay cosas como en el tema de la educación, donde la oferta de servicios educativos termina siendo diseñada por el proveedor de la mejor forma que puede prestarlo. Y hay que entender algo, el proveedor diseña su oferta con el objetivo de permanecer en el mercado. Entonces, por eso coloca ciertas cláusulas. Pero hay que diferenciar si esas cláusulas evidentemente son vejatorias de algo elemental o si son condiciones de mercado que necesita para operar. Porque si fuera lo segundo, el Indecopi haría terriblemente mal en penalizarlas. Porque estaría atacando a la empresa. Claro, una de las Ese es el teorías punto. sería que el mercado lo regula, ¿no? Es decir, si yo tengo competencia, Me esfuerzo a mí mismo a ser más servicial. claro, para que mi Exactamente. servicio sea el más idóneo. Incluso esto tiene una profundidad mayor si hablamos, por ejemplo, de que ¿por qué colocan ese tipo de cláusulas? Para protegerse de los consumidores oportunistas, No, está que bien, esos también hay. pero lo que tiene que ver el Estado, y creo que está cumpliendo un rol fundamental hoy Indecopi, es proteger al consumidor. O sea, no podemos dejarlo tampoco en aras del dejar hacer, dejar pasar y la libre empresa a que haya pues abusos como el que estás trayendo tú en este caso, ¿no? Claro, claro. Entonces, eso creo que el rol del Estado, y en este caso por este organismo autónomo, Indecopi, está en la obligación de hacer valer los derechos de los consumidores. Claro, pero ahí es una discusión muy profunda ese tema del Indecopi. Yo particularmente estoy en contra de la existencia de una entidad como esta, Pero porque si no yo creo que Gonzalo, si no hubiese Indecopi, entonces ¿ante quién nos quejamos? el problema, ¿Hacemos un juicio civil? evidentemente, esa sería la oportunidad, porque justamente la creación de Indecopi era porque demoraba mucho el Poder Judicial. Y ahora los procedimientos de Indecopi duran más que los juicios. Entonces, ahí tenemos un problema. ahí viene un problema, ¿no? Entonces, Y además, el rol regulador del Estado no puede, ya en existe- aras a la libertad Ajá. extrema, no puede Ya- dejarse al libre hacer y claro, es dejar pasar, que ¿no? ese tema de la libertad extrema es un tema filosófico que no podríamos decir. La libertad y responsabilidad son una cosa. Es más, son lo mismo. Libertad sin responsabilidad es una cosa, pero precisamente el proceso competitivo, como mencionabas, Fernando, es lo que nos obliga a los proveedores. Todos somos proveedores de bienes y servicios en realidad, hasta los propios consumidores, nos obliga a limitarnos, nos obliga a no ser avasalladores, porque evidentemente, ¿quién podría abusar de los consumidores porque después no van a poder disfrutar de sus servicios? Ese es un punto, ¿no? Ese es un tema que es mucho más profundo, pero la reflexión final por este tema, para pasar al siguiente. Y que antes de Ajá. pasar, para no salirnos del tema, Sí, sí. yo creo también ahí tiene que intervenir el Estado. Ujú. Y el Estado, entonces tendríamos que exigirle a nuestro Estado que sea algo así como el de Estados Unidos, en donde si tú te atreves te demuestran en un proceso Ujú. civil que han abusado de las posibilidades que tiene la empresa, Ujú. les meten una sanción que es tan grande que normalmente las quiebran a las empresas. Ujú. Entonces, el temor es lo que utilizan, por ejemplo, allá, ¿no? En Estados Unidos utilizan el temor, las empresas tienen el temor de extralimitarse. En cambio, acá en el país no es así. Ahí, Las claro, acá hay, sanciones son acá hay tan- límites de sanciones, porque Claro. precisamente el mercado es tan limitado que, por ejemplo, las microempresas tienen un máximo de sanciones que les pueden imponer hasta un 10% de sus ingresos del Bueno, año anterior, ¿no? definitivamente este tema no lo hagamos aquí, será para siguientes Ujú. programas. Y como yo digo, Claro. este es un tema, Es un tema filosófico profundo. de bastante profundidad, ¿no? Entonces pasemos al siguiente tema, doctor Fernando. ¿Ya? Vale. Tenemos ahí, bueno, a raíz de que varias personas me han venido con problemas similares, es que quise traerles, porque a colación, Ujú. una nulidad de acto jurídico y Vale. solicitando una cancelación de asiento registral. Ajá. ¿Qué es lo que ocurre? Para entrar en contexto, lo que ocurre es que una señorita plantea, o sea, la demandante plantea nulidad de acto jurídico y cancelación de asiento registral
por una simulación absoluta, Ok. por una venta realizada por una simulación absoluta. Los vendedores del bien son los padres de la señorita, de la demandante. Ok. Ya han vendido sus dos papás han vendido la propiedad que tenían, el bien inmueble, el único bien inmueble que tenían, a los abuelos paternos. Ante la notaría lo venden, en la notaría hacen una anotación en la que dicen que el notario no ha tenido a la vista el pago realizado. Además, aduce la señorita en la demanda que era una simulación para tratar de salvar la propiedad. Así es. Porque tenía 4 acreedores que eran entidades bancarias. Hasta el momento de la interposición de la demanda, todavía mantienen deuda. O sea, la propiedad todavía sigue grabada. ¿Ya? Cuando... bueno, ese es su planteamiento de la señorita. Alega tener legitimidad para obrar y alega también tener legitimidad para obrar, ¿no? En primera instancia gana. Ya. Pero en segunda instancia hacen una valoración distinta cuando apelan los perdedores, que son los papás. El papá apela. En la apelación indica pues que no se ha valorado en la primera instancia el hecho de que en ese momento se estaban divorciando de su esposa y que los dos, cuando venden la propiedad, afirman en el documento en el que se están divorciando, que es un divorcio de consenso de los dos, mutuo disenso. Afirman no tener propiedades. Vale. Entonces él dice, hemos dicho nosotros que no teníamos propiedades, ¿por qué? Porque ya se había vendido la casa. Le hemos vendido a los señores, a mi papá, y alega la señorita que es una simulación, que no ha habido el dinero, el traslado de dinero, no ha habido la transacción comercial, porque mis padres no tienen posibilidades, no han tomado en consideración al juzgador que mi papá es un jubilado de la Sauder. Ya, entonces dice, sí tiene el dinero suficiente como para comprar la casa. Luego alega alega eso, ¿no? Y en la segunda instancia le sale favorable, le declaran fundada la demanda, fundada la apelación, la apelación, y basándose, revoca la sentencia, pero basándose en algo más, se va más allá el juzgador. Dice, a pesar de que no está en la apelación considerado, él dice que la demandante no tiene legitimidad para obrar. ¿Por qué? Porque dice, ella está diciendo que se le está perjudicando, cuando en realidad no se le ha perjudicado, porque la venta de este bien era de los padres. Y ella dice que al ser el único bien de los padres, había un tema hereditario cuando ellos murieran, pero los padres actualmente están vivos. No hay herencia en vida. No hay herencia en vida. Claro, no ha habido una donación, no ha habido un contrato, un documento en el que le digan te vamos a regalar algo alguna vez. No es cierto. Entonces, lo único que tiene ahí son unos derechos expectaticios que en algún momento primero tendrían que fallecer los padres para que se vuelva heredera obligatoria y otras cosas más por ahí, ¿no? Claro, entonces basa también su fundamento en esa excepción, en la excepción de la legitimidad para obrar que tendría la demandante. Vale. Ya, ese es el motivo por el cual se van a casación. Entonces en casación le dicen, ¿casaron o no casaron la resolución? Casaron la apelación de la señorita, declararon infundada la revocaron la de segunda instancia y le dieron la razón a la señorita. Tiene que anularse el acto jurídico y tiene que retornar la propiedad, o sea, anulación también del asiento registral y retornar la propiedad pues, a nombre de los padres. Ahora, si los padres quieren le dan, si no le dan. Esa es otra cosa. Claro. O sea, ella, pero ¿qué legitimidad puede tener? Pero si todavía no es heredera, no es sucesora. O sea, ¿cómo se le puede considerar legitimidad para obrar de alguien que no la tiene? Pero hay un perjuicio, pues, ¿no? O sea, el perjuicio es que es un bien familiar. Cuando tú tienes unos hijos, ahí viene la cuestión y por qué lo traemos a colación.
¿los hijos tendrían derechos sobre las propiedades que los padres compran o los hijos no tienen ningún derecho sobre las propiedades que los Eso padres es meramente expectaticio. Es expectaticio. A futuro. Claro. A futuro. Pero si tienes 10 casas, bueno, y vendes 1, 2, 3, 4, 8, 9, no le estarías afectando, pero si vendes la 10ª, ¿lo afectarías? Porque lo vas a dejar sin herencia. Quizás haya legitimidad en reclamar su herencia, su participación forzosa de la masa hereditaria, ¿no? Creo que esa sería la única forma de decir que tiene legitimidad. Ese es uno de los lados, pero también el juzgador tiene que valorar el hecho de que está en su demanda, está induciendo a que hay una simulación, y la simulación es un acto contrario a costumbre, a las buenas costumbres. Vale. Entonces también tendría que valorar el juzgador eso, porque si yo le estoy diciendo, está bien que no sea para mí, pero es algo malo lo que han hecho, ¿no? Entonces tú debes valorar eso, porque no es posible que yo le diga, no, tú no tienes legitimidad para obrar, pero el hecho que estés denunciándonos, demandando que ha habido una simulación, eso no es algo bueno, no es una buena costumbre, ¿no? De hecho que no, y eso podría caer en nulidad virtual, que es el caso pero bueno, del ya artículo 5, se ¿no? regresó todo y bueno, los padres siguen siendo propietarios. Así es. Son divorciados. Y igual, se han divorciado, regresan de ellos. Regresan de ellos y se tendrá que liquidar. Liquidarlos, si no, él los va a agarrar y cada uno por necesidad puede Cada vender uno su parte. sí, sus acabó. derechos. Yo no creo que sus la gananciales. hija al final le dejen algo. Pero mira, cuando No parece, ¿no? Cuando No. hacen las cosas mal, no, pero la mamá está de parte de los hijos. O sea, cuando se han divorciado, las hijas, son dos hijas, que se han quedado a vivir con la madre en la propiedad. Ah, ya. Y el padre se ha ido, pero ¿qué pasa? Que los abuelos, al momento de que la han vendido a los abuelos la alquilaban la propiedad, una parte de la propiedad, y la otra parte les respetaron para que vivan ellos. La cuestión es que los abuelos aducen haber estado pagando durante estos años las deudas. Todavía no se ha cancelado. Bueno, pero Ahora, si del cuando alquiler retornen, pagan las deudas, bueno, que rematen la propiedad, pues si la hija quiere tanto el asunto y si los padres no tienen para pagar, así estén divorciados, son los propietarios originarios, Son los propietarios se originarios. procederá para el remate. Bueno, creo que podemos Sí, pasar. yo creo que sí, es un tema interesante con el tema civil, el tema de la simulación que da para mucho más de hablar, pero le toca el tema al doctor Manuel. Adelante, doctor. Bueno, un tema fundamental en el derecho hoy en el Perú es la sentencia del Tribunal Constitucional, caso de inmunidad del titular de la Presidencia de la República durante el ejercicio del cargo. El caso de El titular del presidente de la República. En este caso es Dina Boluarte. No es que haya inmunidad para Dina Boluarte. No. Hay que tener en cuenta eso. Y vamos a hacer cuál es el petitorio del Poder Ejecutivo, ¿no? Solicita al Tribunal Constitucional resolver el conflicto competencial originado por las investigaciones fiscales y actuaciones judiciales contra el presidente de la República en funciones. La demanda, o sea, el Poder Ejecutivo, mediante el procurador, que es el que representa al Estado, el Ejecutivo sostiene que el presidente tiene inmunidad plena durante el mandato, salvo acusación constitucional en el Congreso, ¿no? Y los demandados son el Ministerio Público y el Poder Judicial. Ellos salen con sus procuradores a contestar la demanda, a negarla, pues, ¿no? Y el Tribunal Constitucional, antes de resolver, va a incluir a terceros. ¿Cómo terceros? Se aceptan posiciones de terceros interesados en aportar argumentos técnicos. Animus curiae, opiniones de especialistas en derecho constitucional y comparado. Amicus curiae, han traído Animus curiae. No necesariamente ha habido grandes constitucionalistas peruanos, pero adicionalmente a especialistas de derecho comparado. ¿Por qué? Porque han analizado la Constitución de Colombia, de Chile, de Argentina, incluso hasta la de Bolivia, qué pasa con el presidente de la República en funciones. Y han hecho un análisis constitucional desde la Constitución de 1860 para adelante, cuál es la posición del presidente de la República. El presidente de la República no es pues Juan Pérez. No. Personifica a la nación, es el máximo representante del Estado, es el primer mandatario. Entonces, si el presidente de la República va a pasarse, en lugar de gobernar, viendo carpetas fiscales, defendiéndose en la vía judicial, en el Ministerio Público, no va a cumplir su función. Exacto. Y entonces vamos a tener asuntos abusivos, incluso que toca lo de, no porque sea Pedro Castillo lo vamos a dejar de lado, el allanamiento que le hicieron al Palacio de Gobierno a Pedro Castillo cuando buscaban a
a la cuñada, cuñadija, cuñadija. A su cuñada, sí, sí. Y Pero es que se metieron a Palacio, les abrieron la puerta porque si no le quebraban la puerta de Palacio. Y cuando se meten a buscar los Rolex en la casa de Ina Boluarte, el famoso colchado, que ahora ya sabemos que ha ascendido con documentos falsos, dice héroe de la pacificación, héroe no tiene nada, pero bueno, volviendo al hecho es de que Pero el recordemos presidente que de son la hechos República distintos, tú no puedes al presidente de la República tratarlo como Juan Pérez. Y está Y en protegido todo por el artículo caso, 117 pero de el la asunto es que no lo Constitución, entienden así. No lo entienden los miembros del Ministerio Público y el día de ayer... Pero ahí yo tengo una duda, doctor. En el tema ese de, por ejemplo, en comparación con el de Castillo y su cuñada era la que era investigada por temas y se estaba ocultando en el palacio, ¿verdad? Ya, no, mire, ¿sabes qué? Ajá. Ahí Si viene, nos ahí vamos viene a la el problema. A la Constitución, O sea, al artículo hay que 117, dice que el verificar, presidente de la República hay que puede ser verificar las acusado, cosas. puede ser acusado incluso Pero es que durante estamos su mandato, analizando. Ahí no. cuando comete delitos. ¿Cuáles son los delitos por los cuales puede ser acusado? Traición Traición a la patria, patria. impedir el proceso electoral, disolver el Congreso O impedir sin que se causa, reúnan sus cámaras. impedir reunión de los funcionarios del Ajá. Parlamento u órganos, etcétera. Eso está ya en la Constitución plasmado. O Pero sea, sí es hay que manera si y hay está forma de plasmado, investigarlo. si pero está lo que plasmado no en eso, hay, lo que, lamentablemente si es por otro los tipo de fiscales, causas, no, los pues. fiscales no lo entienden. No, Y estamos si hablando de tenemos a distintos esta tipos de fiscal de la causas, Nación que el día de ayer ha salido a decir que el Tribunal Constitucional no le ha dicho que no investigue, ella va a seguir investigando a la Presidenta de la República. Ajá. O sea, ¿en qué quedamos? O sea, lo que dice el Tribunal Constitucional a esta señora, como diría, los mexicanos le vale madre, El no le importa funcionario ni no le público interesa. más Entonces, alto, vamos a el ver, más vamos a ver, investido con la mejor vamos a ver lo que investidura resuelve el Tribunal de- Constitucional, máximo intérprete de la Constitución y la constitucionalidad. Claro, pero Falla. la Constitución pues dice cuándo Ha puede ser resuelto investigado y declarar cuándo no. fundada la demanda competencial interpuesta por el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial. La declara fundada. O sea, la demanda es fundada. En el segundo, lo que resuelve, segundo punto, suspender las investigaciones en materia del presente proceso constitucional iniciadas contra la actual titular de la Presidencia de la República en ejercicio conforme a la interpretación constitucional desarrollada previamente. Las investigaciones suspendidas continuarán su trámite al concluir Su mandato. el ejercicio del cargo presidencial conforme a lo indicado en el 172 punto supra de esta sentencia. Entonces, lo que interesa aquí es que el Tribunal Constitucional ha zanjado, dice, al presidente de la República, Ajá. tú lo puedes investigar únicamente por el 117 de la Constitución Política del Estado. Es lo que le estoy diciendo. Constitución, artículo 117, que ha sido modificado, Es lo que le estoy porque ya diciendo. tenemos la bicameralidad. Bicameralidad. Entonces, para que todos tengamos un poco de memoria, el artículo 117, excepción a la inmunidad presidencial, excepción a la inmunidad, significa que la misma Constitución y el Estado peruano le da inmunidad al presidente de la República. Y hay unas excepciones, la excepción a la regla. ¿Cuáles son estos? El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, 1. Por impedir las elecciones presidenciales, 2. Parlamentarias, regionales y municipales. Por disolver la Cámara de Diputados, salvo los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir la reunión o funcionamiento de cualquiera de las cámaras del Congreso o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. O sea, el presidente de la República, acá yendo un poco más allá, sí puede disolver la Cámara de Diputados, más no la de senadores. Eso está claro. Y si en este Acá, 117... ¿sabes dónde? Antes de salirnos del 117, acá sabes dónde se incurre en el error, porque han venido varios proyectos de norma tratando de modificar este artículo. O sea, primero presentaron un proyecto en el cual querían que también dentro de esta excepción de la inmunidad presidencial se incluya delitos como organización criminal, Ya. cohecho, enriquecimiento ilícito. Luego se presentaron más y se empezaron a presentar una lluvia de proyectos de ley para modificar este artículo. Proyectos de para reforma, de poder- reforma constitucional. de reforma constitucional, justamente para poder investigar al presidente por otros tipos de delitos. No se han aprobado. Entonces, los que están incurriendo mal en investigarlo son los del Ministerio Público, porque hasta el momento el artículo 117 solamente Les permite por esos delitos, Pero ¿no? como el Ministerio Público es un instrumento político, entonces definitivamente, o sea, el Ministerio Público
con el famoso Código Procesal Penal nuevo, entre comillas. Entonces, se les ha dado, yo creo que debe haber una modificatoria en eso. El problema es que los penalistas creen que hay que interpretar la Constitución desde el Código Penal y desde el Código Procesal Penal, cuando es al revés. Hay que interpretar al derecho penal, al Código Penal y al Código Procesal Penal desde la Constitución. Ellos no entienden que el derecho constitucional es transversal, y no lo entienden. Hasta el día de hoy no lo entienden, porque tienen su supra, que la Convención de Venecia, que la Corte Penal Internacional, que Juanito Pérez lo dijo en tal parte, y pues se intentan hacer cosas como que las que están pasando, ¿no? Y vuelvo a repetir, ¿no? Es el triste espectáculo de romperle la puerta a la casa de la Presidenta de la República con el torito, ese instrumento de madera. Claro, en el caso de... a buscarlo. El ariete. Pero ahí viene el problema. Ese caso sí. Responsabilidad no solo del Ministerio Público, del Poder Judicial. Que el Poder Judicial de acá a un tiempo a esta parte se ha convertido en mesa de partes de los fiscales. Los fiscales denuncian e inmediatamente el juez acepta. No es así, tienes que valorar. No, el juez es una barrera enteramente. Pero no lo es, inmediatamente. Bueno, su función. En este asunto ordenó el quebrantamiento de cerraduras y el allanamiento de la casa de la Presidenta de la República. Claro, eso no tiene sentido. Entonces, eso no es... Claro, es abusivo y exceso. Y respeta la Carta Fundacional del Estado, porque evidentemente hay una buena razón por la cual existe la inmunidad parlamentaria, la inmunidad del presidente, porque evidentemente tienen que cumplir funciones y no pueden estar siendo atosigados por sus opositores, que evidentemente son los que tienen mayor interés. Que yo sepa, creo que la Presidenta de la República tiene como 97 carpetas fiscales abiertas. Ya por lo menos el Congreso de la República, su comisión de acusaciones constitucionales han dicho al archivo archivo provisional. Por supuesto, un archivo provisional hasta que termine su mandato. Pero ojo, que el Perú no significa que haya inmunidad, se acabó, ¿no? No. No hay impunidad. Cuando la impunidad no va a haber, cuando acabe el periodo de Boluarte, al día siguiente van a estar tocando en la puerta de su casa, si no se fuga, para ver todos los procesos que tiene, ¿no? Exactamente. Ahí tenemos el caso de... Los roles. Tenemos el caso de Martín Vizcarra. Claro. Fue vacado de la Presidencia de la República, tocaron la puerta. Y está actualmente en eso. Kuczynski igual. Ollantumala y todos los demás. Entonces, no es que... Claro, con Dina Boluarte se han quebrantado esa garantía. Y ya ahí viene el asunto, vuelvo a repetir, que una de las cosas que tendría que realizarse ahora es una reforma total del Ministerio Público y del Poder Judicial. No podemos seguir con este tipo de jueces ideologizados que tienen una tendencia dentro del derecho y que en lugar de que el país sea viable, el país sea un país previsible, no está sucediendo. Y lo importante aquí en el régimen presidencial peruano, el fallo recuerda que el Perú es un país presidencialista y que el presidente no puede ser tratado como un ciudadano común en pleno ejercicio del cargo. Exactamente. O sea, tienes la investigación, o sea, dicen inmunidad, impunidad, no se le pasa nada a Dina Boluarte. No es eso. No es Dina. Hoy es Dina Boluarte. Mañana es la figura. La institución presidencial. Exactamente. Es lo que tienen que entender y dejar de lado el asunto pues político. Claro, el asunto político es la mata de estos quebrantamientos. Pues ya sabemos quién maneja el Ministerio Público, ¿no? Desde un instituto. Tenemos tendencia nosotros siempre por costumbre hacer las cosas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que han empezado a investigar tan seguido a tantos expresidentes que han olvidado que a la que estaban investigando era presidente en actividad. Por ejemplo, ahorita acaba de nombrar acá el doctor la carpeta fiscal. Y muchos fiscales utilizan eso como encabezado, carpeta fiscal. Y la carpeta fiscal no existe. No existe la carpeta fiscal, solamente existe el expediente fiscal. Expediente fiscal, vale. Entonces, si me refiero, si me voy así a pegarme a la norma para que a léxico, entonces diría, las carpetas no existen, ¿no? Claro, por un tema terminológico de la materia. Exacto, pero en razón de eso, tomando ese ejemplito así chiquitito nomás. Entonces, acá lo que han estado haciendo es investigar a expresidentes y se les ha pasado. Lamentablemente. No es que se les ha pasado, lo han hecho con... Claro, hay una intención. Una intención clara. ¿no? Y ya para ir terminando. Creo que
tendríamos que ver haciendo una conclusión del análisis de lo que hace el Tribunal Constitucional. Someramente, no tenemos mucho tiempo porque acá tenemos a la sentencia del Tribunal del TC, Una leyita, por favor. 169 páginas. Sí, puede empezar usted. Adelante, si es lo que quiere. Pero bueno, vamos a la conclusión de este análisis, ¿no? La sentencia del Tribunal Constitucional reafirma la supremacía de la Constitución, entiendan penalistas, en materia de inmunidad presidencial, pero prioriza la estabilidad política sobre la eficacia judicial. Garantiza la gobernabilidad y respeta la separación de poderes. Así es. No le dice, Ministerio Público, no puedes investigar. Investiga si están entre el 117. Ajá. Pero si no, ojo, dice, ya no se va a poder bajar a dinero. No, no. El Congreso, el Tribunal Constitucional dice que la vacancia presidencial puede darse por un asunto de un asunto político. Se puede dar. No es que no se dé. No se dé. Entonces, creo que es momento de que esta sentencia del Tribunal Constitucional sea acatada por todos. El Poder Judicial no ha dicho nada, pero el Ministerio Público ha salido esta señora Delia Espinosa a poner el parche, a decir, el Tribunal Constitucional no nos ha dicho que nosotros no investiguemos, vamos a seguir investigando. No, ahí está su problema. Esta señora claro, no sé qué tiene en la cabeza y no sé cómo razona. Hay intereses políticos detrás, puede notarse, ¿no? Pero bueno, han sido temas muy interesantes, siempre se nos queda el tiempo corto para seguir dilucidando, diluyendo lo que podemos, pero bueno, amigos, esto ha sido todo hoy en Cátedra Legal, ya saben, pueden dejarnos sus comentarios, estamos en YouTube, Facebook, TikTok, y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, doctores. Hasta luego. Full TV.